alabarte. Gracias, Padre. Te adoro en este día, te alabo con todo mi corazón. En espíritu, en verdad, mi alma te alaba, Jesús. Honro tu nombre, honro tu palabra, Señor. Y en este día yo desato espíritu de sabiduría, de revelación sobre cada oyente y cada creyente en este día, que nos va a ver a través de estos medios de comunicación, de manera directa, a través de nuestras páginas de Facebook o de manera diferida a través de YouTube. Señor, yo desato la bendición de Abraham sobre la vida de ellos. Y yo creo que tú tienes un propósito para ellos, para instruirlos, enseñarlos y capacitarlos. Yo me dejo usar por ti, Espíritu Santo. Eres tú enseñándonos, eres tú capacitándonos, eres tú instruyéndonos, Señor. Por eso seas más tú y menos yo. En el nombre de Jesús, yo menguo para que tú crezcas, Señor. Yo menguo para que tú fluyas a través de mí. Que seas más tú, menos yo, Espíritu Santo. Te doy gracias porque tu palabra dice que tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Yo pienso, hablo y actúo como Cristo, porque soy su cuerpo en esta tierra. Soy la plenitud de Cristo. Soy su iglesia poderosa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por habernos hecho más que vencedores. Gracias, Señor, porque queremos expresarte a ti, Jesús. Expresarte a ti a través de nuestra vida. En el nombre de Jesús, y que esta humanidad pueda conocer la luz de tu palabra, la luz de tu presencia, la luz de tu poder, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús, por usar mi vida. Gracias, Señor. Yo dispongo mi corazón para servirte, honrarte, adorarte, Señor. Por eso mi pensamiento lo llevo cautivo, la obediencia tuya, tu palabra, Señor. El pensamiento natural, y derribo todo argumento que se levante contra ti, Señor, contra el conocimiento tuyo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, Dios les bendice, amigos que me ven por internet, hermanos, amigos, familiares en Cristo Jesús. Quiero decirle que el Señor tiene una palabra para usted en este día, en el nombre de Jesús. Para cada persona que nos ve de los diferentes países, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, hermanos de España, de los estados, también de Estados Unidos, de Norteamérica, de habla hispana, y de cualquier otro país que no he mencionado, pero cualquier otro país que nos vaya a ver a través de nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara, y nuestra página también de Facebook de Ministerios Palabra de Fe Jalisco, así como nuestra página de YouTube también, Fe y Poder Guadalajara. Ahí puede encontrar todas nuestras enseñanzas en listas de reproducción de manera continua, para que usted sea edificado, para que usted crezca en el conocimiento de Cristo. Así es que estamos ahí para bendecirle y para servirle. Ok, pues vamos a continuar, y el día de hoy concluimos con el tema que se llama Seminario de Sanidad. Yo creo que hasta el día de hoy el Espíritu Santo nos ha hablado, nos ha instruido, nos ha capacitado en este tema para que seamos eficaces en la manera en que nosotros podemos ministrar el poder a los enfermos. Yo creo que hemos aprendido mucho, hemos aprendido bastante, y el día de hoy vamos a Mateo capítulo 10. Vamos a ver el versículo 1, así dice la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gracias, Jesús. Muy bien. Ok, pues vimos las diferentes. Ok, pues hasta ahorita hemos visto diferentes formas de suministrar, de orar por los enfermos, o de suministrar el poder de Dios. Hemos visto las cualidades del predicador, de cada predicador que va a orar por los enfermos, para que mi idea principal y la idea del Espíritu de Dios es que usted, amigo que me ve por internet, tenga esa capacidad, esa habilidad, para que su mente esté acostumbrada a los milagros, para que cuando usted ore por los enfermos sea 100% eficaz. Esa es nuestra idea principal. Y segundo, es para cuando usted ore por sus familiares, por sus hijos,
por su cónyuge, por sus padres o algo, usted también sea eficaz en la oración. Y que pueda usted ser libre de toda enfermedad, pueda ser libre de toda enfermedad a sus amigos, familiares, vecinos que necesiten. Hay mucha gente necesitada ahorita acerca del poder sanador, mucha gente necesita el poder sanador. La enfermedad está a la orden del día. Entonces el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para que podamos ser eficaces. Vimos las diferentes maneras de que el Señor Jesús ministró a los enfermos. La imposición de manos, como era algo muy común. Imposición de manos con señales adicionales como es el aceite. También pudimos ver también que el Señor Jesús suministró, o la manera en que ministró a los enfermos y se pudieron ver milagros fue enviándoles a los enfermos a que hagan un acto de fe. Cuando el enfermo le dice hagan un acto de fe, le dijo a los leprosos váyanse, preséntense con el sacerdote. Pues fue otra manera en que el Señor Jesús pudo ministrar a los enfermos. Por eso Él fue eficaz. Cuando vemos en Marcos capítulo 5 un pequeño segmento que dice que no pudo ser milagros ahí grandes. Si vamos a Marcos capítulo 5, es uno de los pocos hechos, o es el único hecho, si no es que el único, que registra que Jesús hizo solamente unos cuantos milagros, ¿ok? Dice Marcos capítulo 5. Vamos a leer a partir de ahorita le digo exactamente. Bueno, yo creo que es el capítulo 6, perdón. Capítulo 6 de Marcos dice, versículo 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿Cuál era la historia que vino a dónde? A Nazaret, donde había nacido. Entonces, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decía, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, fíjese, milagros que por las manos de Jesús eran hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Cuál era el problema? Jesús hacía milagros, Jesús el ungido, el Hijo de Dios, anduvo haciendo milagros por el Espíritu Santo que estaba en él. En Lucas capítulo 4 dice que el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Y qué cree? Lo llenó de unción, de poder del Espíritu Santo, porque Hechos 10:38 dice que él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, que fue ungido por el Espíritu, con el Espíritu Santo y con poder. ¿Ok? Ese mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Ok? Entonces, no debe haber una diferencia entre los milagros de Jesús, entre los milagros que se vean a través de lo que nosotros hagamos aquí, oremos o ministremos el poder sanador. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya habita en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el problema? Que la gente comenzó a racionalizar acerca de quién era Cristo. ¿Ok? Entonces, lo que le quiero decir con esto es que a veces es más complicado que se vean milagros en nuestra propia familia. Es que voy a ir a orar por un primo que está enfermo. Entonces es más complicado que reciba sanidad en milagros su primo a que se invite usted a otra persona que no conozca a su primo. ¿Sí me entiende? Porque la gente empieza a racionalizar. Este es mi primo, el enfermo diría en su caso, este es mi primo, hijo de mi tía, el que se dedica, no sé, el que es el que trabaja en fulano, en la paquetería fulana de tal, el que todos los días sale a su trabajo, el que todos los días lo veo pasar y toma el camión, etcétera, etcétera. La gente empieza a racionalizar y separa lo espiritual y le da más importancia a lo natural. Eso es normal, ¿me entienden?
Pero cuando va otra persona diferente al enfermo, ¿qué crees? Es más fácil que sean milagros. Es más fácil, ¿ok? Entonces, ¿qué decían del Señor Jesús? Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces se escandalizaban. Dice el versículo 3, Marcos 6:3, se escandalizaban. Ahora, cuando habla la Biblia, en otra Biblia de lenguaje sencillo, dice, ¿acaso no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo. Y se quedaban confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo, el profeta se le reconoce si se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia, en su propia casa. ¿Cuál era el problema que tenían? Dice que estaban confundidos y contrariados. O sea, ¿cómo puede hacer Jesús milagros si es el que nosotros lo vimos construyendo casas? Porque un carpintero en esa época era como un ingeniero ahorita, un ingeniero civil, algo así. Un carpintero no era aquel que hacía sillas, aunque incluía, sino era aquel que construía casas también. O sea, es decir, la profesión de ellos era como si fueran arquitectos o ingenieros. Para que no denigremos la profesión que tenía el Señor Jesús ni su papá. ¿Ok? Papá en la carne natural, José. Entonces, ¿cuál es el problema? Que están todos contrariados ellos, porque decían, bueno, ¿qué no es este? Veían en lo natural a Jesús. Entonces la gente necesita ver en nosotros, no vernos en lo natural, sino vernos en lo espiritual, ¿me entiende? Pero en nuestra familia va a ser muy complicado, por eso nadie es profeta en su propia tierra. ¿Sí lo he escuchado esa frase? Pues esa frase es bíblica, porque se dijo en Marcos 6:3. En el versículo 4 dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes, sí, en su casa. Y dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Pero sí dice que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Entonces, lo que yo le quiero decir, en el versículo 5 dice que sanó a unos pocos enfermos poniéndole las manos. En otras palabras, lo que yo le quiero decir, que la imposición de manos es el método por el cual pueden sanar las personas que tengan menos fe. Pero los que tengan más fe, en el sentido de que tengan una fe más desarrollada, personas que tengan la fe más desarrollada, a lo mejor van a decir, di la palabra y yo sanaré o mi familia sanará, ¿ok? Es una fe mucho más grande. Jesús habló de fe grande, ¿ok? Fe más desarrollada en las promesas del Señor, ¿ok? Entonces dice que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Otra Biblia dice, y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún milagro. Vamos a ver qué dicen otras Biblias del versículo 5, está muy interesante. Dice, sanó unos pocos enfermos. Qué rara esta Biblia, ¿no? Utilizan palabras bien raras. Por ejemplo, la Biblia Pobre Cantera dice, y no podía allí obrar milagro alguno, salvo que a unos pocos enclenques, imponiéndole las manos, los curó. ¿Qué son los enclencles? ¿Qué es enquencle? No sé. Pequeño esas, enquencle. Salvo que sanó unos pocos enquencles, dice la Biblia Pobre Cantera, ¿ok? Dice, ¿enquencles sí serán enfermos? Débiles, enfermos, a lo mejor eso es enquencles, nunca le he escuchado esa palabra. Son palabras muy raras, ¿no? Digo, por allá en Sinaloa creo que enquencle es alguien muy débil, frágil, como cuando le dices a alguien, oye, parece ser que no has comido en un mes. Achacoso, decrépito, enfermizo, bueno. Entonces dice que sobre unos pocos enfermos, o sea, no fue sobre muchos, sino fue
fue unos pocos enfermos, pero milagros extraordinarios de levantar un paralítico, hacer ver a un ciego, o sea, nada de eso se vio. Lo que quiere decir que yo le digo que es 100% eficaz la administración a los enfermos, siempre y cuando no esté dentro de las características de su núcleo familiar. Si usted va a orar por su núcleo familiar, invite a otro hermano en Cristo para que ore por los de su familia, porque va a ser más difícil. Va a decir, no, pues ¿qué va a orar este si todos los días se levanta con bucles a las 11 de la mañana? ¿Qué va a orar este por mí si? Bueno, recuerden que muchas familias recuerdan nuestro pasado, ¿me entiende? No se acuerdan del presente donde hay un cambio en nosotros, sino se acuerdan de nuestro pasado. Por eso es complicado el asunto, porque de Jesús si no se acordaron de su pasado, pues este es el que hacía casas, el carpintero. ¿Cómo ahora está sanando enfermos? ¿Cambió de profesión o qué? Entonces muchos van a decir de nosotros lo mismo, ¿me entienden? Ok. En otras palabras, invite a alguien más. Yo creo en una efectividad al 100% cuando oremos por los enfermos. Y entre menos nos conozcan los enfermos, ¿qué cree? Va a haber más milagros extraordinarios. ¿Sí sabía? Porque no va a haber un impedimento mental que digan, este hermanito que ahora me viene a predicar sanidad era bien corajudo. Maltrataba a los perritos que pasaban por su casa ladrando, los tiraba piedras. Yo creo que muchos todavía, ¿no? Que no nos dejan dormir. Bueno, ok, entonces todo ministro debe entender esa situación, ¿no? Todos nosotros debemos entender eso. De preferencia invite a alguien más, ¿ok? Entonces yo digo que somos 100% eficaces en la administración a los enfermos siempre y cuando sea personas que no nos conozcan o que no conozcamos. Aunque también vamos a ver milagros, o sea, no lo negamos, ¿me entiende? Pero sí es como un poco más complicado en la mente de ellos, no porque Dios no pueda sanarlos, no porque Dios no manifieste su poder, ¿ok? Entonces nos quedamos en ¿qué requisitos debe tener todo ministro? Bueno, primero conocer que la sanidad es el pan de los hijos, ¿ok? Ya leímos Mateo 15, 22 al 28. Segundo, que Dios es su sanador. Usted tiene que decirle al enfermo, Dios es su sanador, no es tu enfermador, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Y vimos Éxodo 15, 26. 3. ¿Qué debe de conocer el ministro para poder que sea eficaz cuando ore por los enfermos y se vean milagros? Que sea 100% eficaz. Bueno, que la enfermedad es una opresión satánica. Vamos a Hechos 10, 38. Este texto bíblico de Hechos 10, 38, mi hermano. De Hechos 10:38 es un texto bíblico que se le reveló un hombre, John Alexander Dowie, un hombre creo que era australiano. Por allá a finales de 1800 este hombre Dios lo usó haciendo milagros extraordinarios. ¿Por qué razón? Porque antes en la iglesia cristiana de esa época del siglo antepasado, regularmente se tenía poca luz de revelación acerca de la bondad de Dios. Y ellos creían pues que Dios era el autor de la enfermedad, que Dios enviaba las enfermedades, que Dios las permitía con un propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Doctrina que aún muchos hermanos en Cristo evangélicos tienen esa doctrina aún todavía, aunque Hechos 10:38 diga lo contrario. ¿Qué dice Hechos 10:38? Dice, ¿cómo Dios ungió? ¿Cuál era el discurso? ¿Quién estaba dando este discurso? El apóstol Pedro, mi hermano. ¿A quién se lo estaba dando? Mire, si usted lee el contexto, ¿dónde estaba Pedro? Estaba en la casa de Cornelio, con la familia de Cornelio y con otros soldados romanos, ¿ok? Le estaba predicando acerca de Cristo. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo es decir, Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes. ¿Qué requisito tenemos que hacer nosotros? Siempre vamos a andar haciendo bienes, ¿ok? Inclusive yo creo en las obras de filantropía que vamos a practicar en 5 años, de 5 a 6 años, vamos a construir un edificio para niños de la calle, dándoles alimentación, educación y hospedaje. Yo creo en ello, ¿me entiende? ¿Cómo Jesús anduvo haciendo bienes? Eso significa obras de filantropía.
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros igual que como estuvo con Jesús. ¿Ok? Pero anduvo sanando ¿a quién? A los oprimidos. ¿Por quién? Todo aquel enfermo, todo aquel que está oprimido por una enfermedad o por un dolor, mi hermano, con un dolor de muela. Cuando alguien tiene un dolor de muela, ¿cómo anda? Dígame. Oprimido, adolorido. Es muy feo tener un dolor de muela. Ay, Dios mío, qué feos son los dolores de muela, ¿no? Yo creo que son los dolores más fuertes. Y bueno, el dolor de piedras en el riñón, Dios mío, ese sí es, yo creo que más que un parto, ¿no? Ay, Dios mío, yo tuve piedras en los riñones. ¿Y qué creen? No ocupé operación. Estamos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y le dije a mi esposa a las 3 de la mañana que no soportaba el dolor. Bueno, es que los hombres somos más llorones, yo creo, ¿no? Sí. No, hombre. Un dolor con riñones, piedras en los riñones, mi hermano. Hablándole a la pastora. Fui en la mañana, me hice los análisis y efectivamente, ¿qué dicen los análisis? Tienes piedras en los riñones. Y la doctora que me dijo, no, dice nada más, toma mucha agua, orinas y se va a salir. Me ministraron a las 3, 4 de la mañana. Fui y me hice los análisis y le dije a la pastora, ministrame nuevamente y dame agua. No quiero operarme. ¿Y qué cree? Me dio mucha agua, me ministraron, me dio mucha agua y ¿qué cree? Fui al baño y aventé la piedra. No ocupé operación. Y todo es la gracia de Jesús que me rescató en esa época. Imagínense tener que rajarme y abrirme los riñones para sacarme la piedra. Ay, Dios mío. Y a la gente que dan esos tratamientos le dan golpes, creo en los riñones le dan golpes para que las piedras, las pulverizarlas y tirarlas. A los que no los operan les dan unos golpes fuertísimos. Entonces yo le doy gracias a Dios porque me ha librado. Mire, esa es la gracia de Jesús. Ese es el amor de Jesús que me libró de una enfermedad dolorosísima. No sé si usted, no sé qué sientan en el parto las mujeres, ¿no? Ahora con esa cuestión de la transformación física de los hombres, creo que quieren poner un vientre ahí, no sé qué más, para tener bebés, no sé. Pero bueno, no sé qué sentirán, mi hermano, pero yo lo que sí sentí es el dolor en las piedras en los riñones, y es un dolor exagerado. ¿O alguien ha sufrido algún otro dolor diferente a piedra en los riñones que digan que les duele mucho? Bueno, el de muela a lo mejor no es que duela tanto, pero es un dolor como que dura mucho tiempo, no estoy ahí, como que te están picando ahí continuo, Dios mío, fuertísimo también. Pero bueno, una vez más el Señor me libró de piedras en los riñones. Es parte del testimonio del poder sanador del Espíritu de Dios. ¿Y qué cree? Ya conocíamos la palabra de fe, lo bueno. Ya conocíamos que Dios era bueno. Bueno, entonces el Señor me libró de ello, pero yo quiero darle a entender que dice que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, es decir, obra de filantropía, y anduvo también sanando a los oprimidos por el diablo. Todo enfermo está enfermo, oprimido, adolorido por Satanás, el diablo. Eso tiene que conocer todo ministro para poder llegar a imponer manos y decirle al espíritu de enfermedad que suelte a ese hombre. Si no conocemos eso, mi hermano, ¿qué le va a llegar a ministrar al enfermo? ¿Qué le va a hablar? ¿Qué palabra le va a hablar al enfermo? No, pues que es la voluntad de Dios. No, pues que a lo mejor te tiene Dios así para luego ser glorificado. No, pues a lo mejor el Señor lo está permitiendo con un propósito. Bueno, es que a lo mejor es el plan de Dios que estés enfermo y luego Él glorificarse con su poder sanador. Bueno, a lo mejor que ese dolor al rato Dios te lo quiere quitar para que luego des testimonio a las naciones y te conviertas en evangelista internacional. Bueno, es que una serie de barbaridades se ha dicho, errores doctrinales y herejías, diciendo que Dios, que con un propósito, eso no le podemos llegar a decir al enfermo eso porque no es bíblico. No vendrá fe en Él para que se vea un milagro. Para que seamos 100% eficaces tenemos que entender que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y también a mí. Y como el Señor Jesús anduvo haciendo bienes, yo también. Y como Él anduvo sanando a los oprimidos con el diablo, usted también.
¿Por qué? Porque Dios estuvo con Jesús y también está conmigo, porque soy templo del Espíritu Santo. La plenitud de la deidad habita en usted. Si usted lo cree, no va a haber ni un problema, pero sobre todo a los oprimidos por el diablo. Cuando usted vaya con el enfermo, tiene que decir: enfermo, mira, estás enfermo porque Satanás te tiene así. Por diferentes circunstancias, por ignorancia, porque pecado, porque le diste lugar, porque hablaste mal, etcétera, porque estás en tinieblas y no tienes a Cristo. Por muchas situaciones están enfermas las personas, ¿ok? Pero aquí lo más importante es entender que están oprimidos por Satanás el diablo, ¿ok? Oprimidos por Satanás el diablo. Ahí entendemos, debemos entender que la enfermedad es una opresión satánica. No viene de Dios, ni es la voluntad de Dios que alguien esté enfermo. Ni proviene de Dios, ni Dios la causa. Ni Dios la permite. ¿Me entiende? Dios no permite las enfermedades de la gente. Dios, al contrario, envía ministros para que ore por la gente, para que la gente sea sanada, los enfermos sean sanados. Por eso salimos cada 3 semanas, los sábados, a libertar a los oprimidos por el diablo, ¿ok? Es importante entender esto. 1 Juan capítulo 3, versículo 8. 1 Juan 3, 8. ¿Qué necesita conocer el ministro? Dice: el que practica el pecado es del diablo. Cuando habla de practicar el pecado, bueno, literalmente está hablando de la persona que está fuera del evangelio, que no ha nacido nuevo, que solamente es un religioso, que no ha nacido de nuevo, no ha entendido que Cristo Jesús habita en él, ¿ok? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, todas las muertes, todos los accidentes, todas las catástrofes, Sodoma y Gomorra, el diluvio, los que se abrió la tierra de Corea y se los tragó la tierra, etcétera, etcétera. Todas esas catástrofes, ¿quién cree que fue el homicida? Dice aquí la Biblia: el diablo peca desde el principio. Fue el diablo el que ocasionó esas destrucciones. Y luego dice más adelante: para esto apareció el Hijo de Dios. Principalmente Jesús apareció para eso. Pero usted, como hijo de Dios, también apareció para esto. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Es decir, los enfermos están oprimidos por el diablo, y nosotros tenemos que entender que tenemos que ir allá con los enfermos para deshacer toda obra satánica en sus cuerpos. Si usted no conoce eso, amigo predicador, ministro, pastor, nunca va a ser eficaz en la administración por los enfermos. Nunca va a ser eficaz. ¿Ok? Creemos en una efectividad al 100%. Y nunca van a ser eficaces si no entienden estos principios, ¿ok? ¿Para qué aparecimos en la tierra? Para deshacer las obras del diablo, ¿ok? ¿Qué dice Juan 8:44? ¿Quién es el homicida del principio? También Juan 8:44 nos marca que es Satanás el diablo. Lucas capítulo 13, mujer encorvada. ¿Qué pasa con esta mujer encorvada? Lucas 13:10. Lucas capítulo 13, versículo 10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad. ¿Dónde estaba la mujer? Dígame, ¿dónde estaba? En la sinagoga. Era parte del pueblo de Dios, sí. Era israelita, sí. Conocía los mandamientos de Dios, sí. Conocía la ley de Moisés. Sin embargo, ¿qué cree? La ley de Moisés no la hizo libre. Estaba encorvada y enferma con un espíritu de enfermedad, aún conociendo la ley mosaica. Por eso nosotros no creemos que el enfermo va a sanar por conocer la ley, ni por guardar una ley que ahorita ya no está vigente. La ley de Moisés ya no la tenemos que cumplir. ¿Ya no? Muchos dicen: es que Cristo cumplió la ley de Moisés, porque en Mateo 5:17 dijo Jesús: no he venido para abrogar la ley, sino he venido para cumplirla. Esa traducción está incorrecta. No quiere decir eso el texto bíblico de Mateo 5:17, ese no. Lo único que quiere decir es que Jesús no vino a quitar la ley. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Hasta esa época no había venido a quitar la ley. Abrogar significa quitar. Abrogar significa derogar, eliminar, caducar, ¿ok? No he venido para abrogar, sino para que la ley tenga cumplimiento en mí, y que todo lo que está escrito en la ley se cumpla en mí. En otras palabras, cuando Jesús muere en la cruz, hasta ese momento ya quedó abrogada la ley, no antes.
Abrogada en qué sentido? Que ahora viene una ley superior, que dice Romanos 8, capítulo 8, la ley del espíritu de vida. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquella ley que condenaba, ya ahora no nos condena. Porque Cristo Jesús, que cree, ya se dio cumplimiento todo lo que la ley decía. ¿Qué decía la ley en Levítico 16? Que enviarían 2 corderos, uno al desierto y otro lo sacrificaban. ¿Qué simbolizaba esos corderos? A Jesús. Ahí se cumplió todo. Y al cordero que le cargaban los pecados cada año, que expiaban los pecados del pueblo, que cree, ese cordero representaba a Jesús. Por eso yo ya no tengo que venir a cumplir una ley. Nadie la cumplió. Ahora, el que dice que tiene que cumplir una ley mosaica para poder agradar a Dios, ¿qué cree? ¿Por qué cree que se hicieron los sacrificios? Dígame usted, ¿por qué cree? Si había una ley, ¿no? ¿Para qué querían sacrificios? Bueno, los sacrificios se constituyeron porque el ser humano no podía cumplir una ley. Entonces, como no podían cumplir una ley y estaban en pecado, y eso traía a que Satanás viniera y los destruyera. Entonces, para que Satanás no destruyera el pueblo de Israel, lo que hizo Dios es introducir el sacrificio de animalitos. ¿Para qué? Para expiar el pecado. Cada año el pecado del pueblo era expiado, es decir, sus pecados eran cubiertos. Y la finalidad principal era ¿por qué? Porque no podían cumplir la ley. Por eso se realizaba una expiación de los pecados por todo el pueblo. Significa que todo el pueblo no pudo cumplir la ley. Entonces se introdujeron ¿qué? Los sacrificios para cubrir el pecado de la humanidad y Satanás no tuviera lugar en ellos y no los destruyera, ¿me entiende? Entonces los que quieran ahora guardar la ley es como si dijeran: voy a guardar la ley que no pudo guardar Israel, y que Dios puso sacrificios de animales porque ellos no pudieron guardar una ley. Y ahora gente en el nuevo pacto, aún cristianos o que fueron cristianos, quieren guardar la ley de Moisés cuando ni siquiera pudo guardarla el pueblo de Israel. ¿Me entiende? Por eso yo ya no vivo por cumplir una ley. Yo vivo porque Cristo Jesús pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Y como Él pagó el precio, me rescató del mundo de las tinieblas, me dio autoridad, me libró del mundo de las tinieblas, me dio la bendición, vida abundante y todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Por eso yo no tengo que cumplir una ley para recibir eso. Solamente yo creo que Jesús culminó esa obra dándome toda bendición, quitándome toda maldición. Por eso la maldición, ahorita no existe maldición. Ya Cristo nos redimió de la maldición. Ya no existe maldición para todo el creyente. Cristo nos redimió de la maldición, ya no hay más maldición. Pastor, pero ¿qué pasa? Que cuando alguien está enfermo, dice Deuteronomio, que si no cumplían ciertas cosas, vendrán sobre ellos tisis y ciertas enfermedades. Ahí dice en Deuteronomio capítulo 28 del 15 en adelante, sí dice. ¿Y por qué mucha gente está enferma si no hay maldición? Lo que pasa es que la gente está enferma porque no conoce su posición en Cristo, ni su pacto, ni la obra terminada de Jesús. Por eso, no porque haya maldición, sino porque no se han apropiado de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso hay enfermos, no porque haya maldición. ¿Entendemos? Porque maldición ya no hay para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Estamos entendiendo que Lucas capítulo 13, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 12, 13-12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Ok? Pero antes, el 11, ¿qué dice? Y había una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de ¿qué? De enfermedad, y andaba ¿qué? Encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces más adelante, versículo 16 dice: Jesús le respondió al principal de la sinagoga: y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había desatado en el día de reposo? O sea, esa mujer estaba atada ¿por quién? Estaba encorvada ¿por quién? Estaba enferma ¿por quién? Por Satanás el diablo. Ese espíritu de enfermedad que la tenía enferma en la columna era un espíritu satánico. ¿Qué tiene que conocer todo predicador, todo que va a ministrar sanidad y milagros? Que la enfermedad viene espíritu de enfermedad son de Satanás el diablo. Todas las enfermedades vienen de Satanás el diablo, ¿ok? Viene del mundo de las tinieblas. Otra cosa que tiene que conocer todo ministro es que Dios siempre quiere quitar la enfermedad. Vamos a Marcos capítulo 1 versículo 40,
Vamos a ir más rápido. Marcos 1, ¿cuánto tiempo tenemos? Ok. Marcos capítulo 1, versículo 40. Dios siempre quiere quitar la enfermedad. Para que nadie piense que, bueno, no sé si sea la voluntad de Dios que estés enfermo. No, usted no puede llegar con el enfermo así. Porque la voluntad de Dios es siempre quitar la enfermedad. ¿Ok? Versículo 40, Marcos 1:40, vino a él, o sea, a Jesús, un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús? Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Entonces Jesús siempre quiere sanar, Dios siempre quiere quitar la enfermedad. Nunca podemos preguntarle: Dios, ¿será tu voluntad si quieres sanar a fulano hermanito? No podemos preguntarle eso, ¿ok? Porque hay aún hermanos en Cristo, aún pastores, ministros que están creyendo, y cuando ministran a los enfermos, ellos dicen: Señor, sánala si es tu voluntad. ¿Cómo que sánala si es tu voluntad? O hay muchos que dicen: Señor, o que le dicen al enfermo más bien: si Dios te quiere sanar, Él te va a sanar, ¿eh? Si Dios te quiere sanar, o sea, le echan la responsabilidad a Dios. Siempre la responsabilidad será en la persona que está enferma, ¿ok? Siempre será, en todos los casos. No es Dios, Dios siempre quiere sanar. Éxodo 23:25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y dice: y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ok, Dios siempre quiere quitar la enfermedad, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? 5. ¿Qué más necesita conocer el que ministra sanidad? Entender que el poder para sanar siempre está presente, principalmente porque somos templo del Espíritu Santo, y el Dios de milagros está habitando en nosotros como ministros, ¿ok? Si vamos a 1 Corintios 6:19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios, y que no sois vuestros? Y dice 1 Corintios 12:7: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Está hablando de los dones espirituales, porque esa es dada por el Espíritu, palabra, sabiduría, etcétera. Comienza a hablar de los 9 dones espirituales, ¿ok? Y dentro de ellos están los 3 dones de poder, fe especial, milagros y sanidades. En otras palabras, somos templo del Espíritu Santo. Yo necesito conocer que el poder sanador siempre está habitando en mí, creyendo que Jesús está en mí, haciendo las obras del Padre a través del poder del Espíritu Santo, usando este recipiente de carne y hueso. Aquí está el Espíritu Santo, ¿ok? Usted debe entender que siempre el Espíritu Santo está presente ahí con usted, porque usted y Cristo son uno, porque Cristo está en usted, porque usted es templo del Espíritu Santo. Así es que no ande llamando, o no piense como piensan algunos predicadores o hermanos en Cristo, que dicen: en este momento descendió la unción del Espíritu Santo y era el momento para orar por los enfermos. O sea, en ese momento precisamente ellos tenían que orar. Significa que el resto del tiempo no estuvo la unción con ellos. Pues ¿cómo? Yo creo que donde ande Sergio Soto, en cualquier momento, las 24 horas del día, está la unción del Espíritu Santo en operación. Si yo lo puedo creer, en cualquier lugar, cualquier momento, donde sea, yo puedo ministrar a un enfermo y se puede ver un milagro. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu en mí, no soy yo. Entendamos que somos templo del Espíritu Santo y el poder siempre está ahí. Solamente que necesito fe y conocimiento para ejercer ese poder, es todo. Recuerdan que ministramos el sábado antepasado a un señor en plena plaza de Tlaquepaque, no sé cómo se llama la plaza esa, ¿no? Pero en el mero centro de Tlaquepaque, orando por una persona que está semiparalítico, ¿no? Ajá. Tenía problemas musculares, traía dolores, y el Señor hizo el milagro ahí en pleno centro, frente a mucha gente incrédula. ¿Ok? El poder para sanar siempre está presente. Tenemos que entenderlo como ministros, porque somos templo del Espíritu Santo y el Dios de milagros habita aquí, mire, en usted.
Número 6, ¿qué necesita todo ministro conocer para que sea eficaz en la administración a los enfermos y se vean de milagros? ¿Qué necesita conocer? Que los dones, como lo expliqué ahorita, siempre son, los dones del Espíritu Santo o el poder de Dios siempre serán para provecho. Siempre serán para provecho, ¿ok? Igual yo le leí 1 Corintios 12:7, pero el 11 dice, 1 Corintios 12, versículo 11, ¿ya? Pero dice, todas estas cosas, o sea, todos los dones del Espíritu Santo, los 9 dones, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién hace los milagros? Dígame. Es el Espíritu Santo. A través de nosotros, por medio de la obra terminada de Jesús, se hacen las obras del Padre. ¿Ok? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular, dice, como Él quiere. ¿Qué significa como Él quiere? ¿Que sana a unos y a otros no? ¿Que quiere sanar a uno si a otros no? Eso no significa. Porque hay una Biblia de 1 Corintios 12:11, la Biblia de las Américas, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean sanos. Él quiere sanar a todos. ¿Qué le dijo a ese leproso? Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué le dijo Jesús? Quiero, sé limpio. Entonces, todos los dones del Espíritu Santo, todos los dones del Espíritu son para provecho. ¿Estamos de acuerdo? Y reparte cada uno de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Él quiere sanar a todos. Y por último, los milagros, usted tiene que entender como ministro esto, que los milagros son señales para que crean en Jesús las personas. ¿Ok? Juan capítulo 2, versículo 23. Juan 2:23. Tiene que usted salir totalmente preparado en este curso. Y obviamente vamos a continuar practicando lo que hablamos en este curso. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Y cómo creyeron? Dice, viendo las señales que hacía. Todo milagro, todo poder manifestado aquí, obviamente que lleva el objetivo principal de que el mundo que no conozca a Cristo, realmente pueda venir a Cristo. El poder de Dios y las señales y milagros que siguen a los que creen en Jesús, principalmente lleva el objetivo, cuando le predicamos el evangelio del reino al mundo, que conozcan a Jesús y que crean en Jesús a través de su poder. ¿Entendemos ahí? Por eso es que salimos al mundo, porque si no vamos al mundo, el mundo no vendría a la iglesia si nosotros no fuéramos al mundo, ¿ok? Dice que creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Es importante que se vean las señales. A todo ministro debe seguir la señal, porque dice Marcos 16, del 17 creo al 19 por ahí, dice que las señales siguen a los que creen. Y Jesús confirmaba la palabra que salía por la boca de ellos con señales, milagros y maravillas. Andaba Jesús con sus discípulos, ¿ok? 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Entonces las personas van a creer por el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra, dice Pablo, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Nosotros no andamos como los testigos de Jehová, persuadiendo a la gente por las calles y por las casas, con una paraguas o una sombrilla, tocando las puertas, diciéndoles que ellos vengan al reino de Dios. No. Nosotros andamos tocando las puertas sin la sombrilla ni la paraguas, diciéndole a la gente que vengan a Jesús, pero que cree, imponiendo las manos sobre ellos para que ellos vean un poder superior, para que ellos crean que hay alguien superior a ellos que vino a morir en la cruz del Calvario hace 2000 años. ¿Entiende la diferencia entre testigos de Jehová y testigos de Cristo? Porque Cristo dijo, ustedes serán testigos míos, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán ¿qué?
testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último, en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Somos testigos de Cristo, somos testigos de que Él resucitó. Si Él no resucita, vana es nuestra fe. Y ahora no decimos que vana es nuestra fe, porque al contrario, mostramos con su poder del Espíritu Santo, que Cristo resucitó. Y ni mi palabra, dice Pablo, 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y demostración del poder de Dios. ¿Ok? Siempre donde quiera que nos paremos tenemos que demostrar que Dios está en nosotros, por el poder del Espíritu Santo manifestándose. ¿Ok? Es imprescindible conocer esto. ¿Por qué y para qué? Dice el versículo 5, para que nuestra fe no esté fundada. ¿Qué significa fundada? Posicionada o cimentada. ¿En qué? Para que nuestra fe no esté cimentada o fundamentada en sabiduría humana, sino que esté fundamentada en qué? En el poder de Dios. Por eso nuestra fe, cuando oímos de la palabra, viene la fe por el oír. Pero cuando vamos con los enfermos, mostramos ese poder. ¿Y qué cree? Cuando usted mismo está viendo los milagros que Cristo está haciendo a través de usted, su fe se está cimentando, fundamentando, arraigando y profundizando. Esa raíz se está profundizando. Y su fe está cada vez está más cimentada, porque se está viendo un poder supereminente en operación. ¿Ok? Nuestra fe debe estar fundamentada no en pura predicación, ni palabrería, ni conceptos cerrados de la palabra o tergiversados de la palabra. ¿Ok? Sino está fundamentada en un poder que está mostrado a través del Espíritu Santo cada vez que ministramos a los enfermos. Yo no tengo ni una duda que un enfermo va a sanar. Siempre voy plenamente convencido, porque sé que no soy yo, sé que es el Espíritu Santo a través de mí, o Cristo a través de mí haciendo las obras del Padre por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Y por último, para cerrar, las preguntas normales que nos podemos hacer, y las preguntas que usted le pudieran hacer, o preguntas que tuviera, o dudas que tuviera tu hermano en Cristo, que tomó este curso, y si no, vuélvalo a repetir este curso, y si necesita este curso de manera práctica, pues venga a la Iglesia Fe de Guadalajara y lo hacemos práctico. ¿Ok? O vaya con nosotros los sábados que salimos a predicar el Evangelio a las calles, orando por los enfermos, para que vea la efectividad del poder de Dios. ¿Por qué creo en esa efectividad? ¿Porque Sergio Soto se cree mucho? No, es porque el Espíritu Santo está en mí, haciendo las obras del Padre a través de lo que Cristo Jesús conquistó en la cruz por nosotros. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, por último, la pregunta muy normal o muy común que se hace entre el pueblo cristiano: ¿podrán las personas recibir milagros si no son salvos? ¿No creen en Jesús para salvación? ¿No han recibido a Jesús? La pregunta que yo le haría a usted: ¿usted qué cree? ¿Recibirán milagros o no recibirán milagros? Si la gente creía en Jesús por los milagros, significa que todavía, como no creían en Jesús, solamente veían los milagros, empezaron a creer en Él. En otras palabras, todos los milagros que hizo Jesús lo hizo a muertos espirituales. Ni un milagro que hizo Jesús lo hizo a nacidos de nuevo. En otras palabras, de los 10 leprosos, ¿cuánto regresó? Uno solamente fue salvo. Los otros 9 se perdieron. Tuvieron fe para sanidad, mas no tuvieron fe para creer en el Hijo de Dios como nuestro Salvador y Señor y Dios. En otras palabras, se van a ver milagros en personas muertos espirituales, porque ejercen fe en creer en la sanidad y en el poder sanador. Mas no significa que todo el que reciba milagros va a alcanzar salvación, porque es necesario que dé frutos para salvación y que el anhelo de esa persona sea tener hambre de conocer acerca de Jesús. ¿Entendemos ahí? Ok. Entonces, todos los milagros que hizo Jesús lo hizo a muertos espirituales.
Por eso no se sorprenda que personas en las que ministremos, oremos por ellos, y se vean un gran milagro, por eso no les sorprenda que nunca vengan y se congreguen, porque necesitamos ir a predicarles acerca de la salvación eterna. ¿Me entiende? En otras palabras, milagros siempre los vamos a ver, señales los vamos a ver. ¿Para qué? Para que vengan y crean en Jesús. Por eso Dios muestra su misericordia y su poder para que esa gente vea literalmente que Dios lo liberó de una enfermedad incurable, para que luego vengan a Jesús. ¿Me entiende? Hay ciertos hermanos en Cristo que rechazan los milagros porque dicen que ya cesaron. Rechazan la sanidad porque dicen que ya cesaron. Se llaman cesacionistas y hacen referencia por ahí en 1 Corintios 13, donde dice que la lengua cesará y otras cosas iban a cesar, ¿no? Pero el amor iba a permanecer para siempre. Y es el contrario. La única manera o el único tiempo en que van a cesar los milagros va a ser cuando Cristo venga en el arrebatamiento. De ahí en adelante van a cesar los milagros, porque hasta que se cumpla o venga lo perfecto, dice Pablo, hasta entonces van a cesar las lenguas y las demás manifestaciones del Espíritu Santo, hasta que lo perfecto venga a nosotros. ¿Qué es lo perfecto? La transformación de este cuerpo en un cuerpo inmortal y nos vayamos con Cristo. Yo creo en el arrebatamiento pretribulacional, antes de la gran tribulación. Hay hermanos en Cristo que no creen, dicen que van a sufrir, que van a ser degollados, golpeados. Bueno, ellos sabrán. Si quieren que le pongan la cara de mapache, pues sí sabrán, pero yo no estaré aquí para que me pongan la cara de mapache. ¿Por qué? Porque el Señor me librará de todas, aún del día de la ira. Dice que Él no, Romanos capítulo 2, dice que en el día de la ira, Él nos libra del día de la ira. Ok, entonces, milagros y sanidades siempre se van a ver, aún en muertos espirituales. Por eso después de que recibe el milagro la persona, luego tenemos que hablarle de la salvación eterna. Recibe a Jesús, llévate en tu corazón a Jesús para que nazcas de nuevo y entres al reino de Jesús y no te pierdas una eternidad en el Seol o en el Hades, en ese lugar de sufrimiento que está en el corazón de la tierra. No te pierdas allá. Ahora, ¿cómo debe de actuar el ministro en casos especiales como gente que es idólatra o tiene idolatría? ¿Cómo debe actuar usted? ¿Criticando a la persona que es idólatra? ¿Criticando al enfermo, decirle que deje cosas? Nosotros no venimos a predicar a la gente que deje cosas. Venimos a predicar, como el apóstol Pablo decía en Hechos 28, predicaba el reino de Dios y a Jesucristo. Nosotros lo hacemos. Y la gente, cuando viene el conocimiento de la verdad, deja la idolatría y deja otras cosas. Yo no voy a criticar a una religión y decirle, deja esto primero para que vengas a Dios. No, al revés, primero ven a Dios, para que después, cuando se quiten los vendas de tus ojos, puedas dejar eso. Aquí no se trata de decirle a la gente, tienes que dejar de ser borracho para que te acerques a Dios, porque eso no es gracia. Gracia es que te acerques a Cristo porque Él te amó tanto que murió por ti, para que igual entre que sigues oyendo la palabra y sigues echándote una que otra, luego lo vas a dejar con el tiempo. ¿Me entiende? Pero si usted va y le prohíbe primero, no es que me pegó una congestión alcohólica, pues es que tienes que dejar el alcohol para que Cristo te sane. Error. Usted tiene que ministrarlo. No tiene que dejar el alcohol ni dejar cosas para que Cristo lo sane. Al contrario, al ver el poder sanador de Cristo, ¿qué cree que va a pasar? Ellos en automático, al renovar su mente y creer que es más importante servir a Cristo que andarse alcoholizando, ellos lo van a entender. No porque usted le prohíba, porque lo que usted le quiere prohibir, ¿qué cree? Ya se lo prohibió su esposa también. ¿Y qué cree? Si no le hizo caso a su esposa, menos le va a hacer caso a usted, porque usted ni siquiera lo conoce. No se trata de forzar a la gente a que haga lo que nosotros queramos que haga y dejar cosas porque nosotros le decimos que deje cosas. No, dejan cosas porque aman más a Cristo, no porque yo les prohíbo dejar de hacer cosas. Mucha gente me ha preguntado, oye, si me acerco a tu religión, ¿es cierto que ahí prohíben fumar, tomar? No, le digo, ahí no prohibimos nada. De antemano un hermano en Los Mochis se convirtió por eso, porque me dice, es que me van a prohibir. No, es más, yo te voy a ir a comprar un 6 ahorita, pero escúchame, que yo te predique acerca de Jesús.
Escúchame que te predique acerca de Jesús. ¿Y qué cree? Vino el conocimiento de Cristo, se convirtió a Cristo y dejó de tomar. Porque yo en ese momento le permití que tomara. Él estaba tomándose una cerveza mientras yo le predicaba el evangelio. Y vino a Cristo, fue salvo. Este no es un evangelio de provisiones, este es un evangelio de gracia, que cuando le predicamos lo que Cristo hizo por ellos, ellos dejan en automático. Nunca van a dejar la gente las cosas porque se los estamos prohibiendo. La van a dejar porque conoces más y se enamoran más de la obra de Cristo. ¿Me entiendes? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo eso? Ok. No estamos autorizando que la gente vaya y se alcoholice. No estamos autorizando eso. Estamos diciendo la manera más correcta que la gente va a dejar las cosas, ¿ok? No le estamos prohibiendo. Pues es que de vez en cuando me echo una michelada, de vez en cuando. Y luego le agarro una sonrisita así. Bueno, pues usted sabrá, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces como vamos a ir a las naciones a predicar, a evangelizar, a apoyar otras obras, a construir iglesias, como vamos a hacer todo eso, pues ya no va a tener tiempo ni siquiera de pensar que se tiene que echar una cervecita, porque van a andar ocupando el reino de Jesús, disfrutando sus viajes, disfrutando donde vayamos, a los países que vayamos. Qué maravilloso, ¿no? Conocer esos países y llevar la gloria de Jesús allá. ¿Sí me entendió? Son las duditas que de repente quedan, ¿no? ¿Qué le voy a decir al enfermo? Le voy a prohibir que deje esa imagen de la morenita mexicana. Se lo voy a prohibir, pastor, para poder que reciba sanidad. No, aún enfrente de la imagen de la morenita, ¿qué cree? El poder sanador del Espíritu Santo se va a manifestar. Yo lo he visto, mi hermano. Lo he visto, que enfrente ahí está la imagen grandota, y luego grandota con velas, ahí enfrente el poder del Espíritu Santo manifestándose aquí, a un lado de esa imagen, aquí manifestándose el poder, para que vea la gran misericordia de Dios. No se trata de que usted le evite, que le prohíba, que tírala y vea la basura, tírala para poder que recibas a Cristo. No, mi hermano. Tírala para que yo ore por ti, porque hay mucho cristiano tan religioso que dice, tienes que tirarla y quemarla en este momento. Y ya con eso creen que se fue de su corazón. No, mi hermano. Yo he visto hermanos que van y queman allá estatuas. Y le dicen a la gente en ese momento, quémala. Y ya la gente va y la quema. Sí, la quemó, gloria a Dios, salió en un video que la quemó, sí, pero la quitó de su corazón. Lo importante es quitarlo del corazón, mi hermano. No irlo y quemar ese mono, a esa imagen, a esa adoración, pues. Entonces, si entendemos, muertos espirituales pueden recibir sanidad, sí, aunque sean muertos espirituales. No es requisito que sean primero salvos para que reciban un milagro, ¿ok? Al contrario, reciben un milagro y luego prediquen la salvación. No es necesario que usted les prohíba cosas para que reciban un milagro. No, mi hermano, no es necesario. Por eso tenemos que ser con mucha sabiduría, tenemos que actuar. Mucha sabiduría, no sea de los religiosos que luego van y le prohíben, tira esa imagen. Yo tenía un abuelo bien religioso, un cristiano evangélico. Tira esa imagen porque es Satanás mismo. Óyeme, pues, te van a decir, pues es lo que yo creo. ¿Por qué me vienes a prohibir tú? O sea, la gente está harto de que se le prohíban cosas. Mi hermano, prediquémosles a Cristo Jesús, el amor de Cristo. Hagamos obras de Jesús, milagros maravillosos que se vean, y la gente va a dejar lo otro en automático. Digo, no sé si a usted le pasó así, pero a mí me pasó así. Yo no dejé la adoración, inclusive me sentía mal porque creí que iba a dejar cierta religión, no me sentía mal. Y siempre al principio me sentí mal, estaré en la verdad, no estaré en la verdad, porque estoy dejando una religión que mis padres me inculcaron desde pequeño. O sea, yo me sentía hasta mal dejar la religión. Pero ¿qué crees? Se abrieron mis ojos espirituales y ya. O sea, de eso se trata el evangelio. ¿Entendemos? Creo que nos extendimos un poquito más, pero bueno, es importante. Y toda duda que vaya surgiendo, por favor, nos pone sus comentarios a través de esta página de Facebook, en YouTube, en la página de YouTube nos puede poner sus comentarios y hacemos como un complemento adicional de un día más para enseñar acerca de preguntas y respuestas acerca de la cuestión de qué debemos hacer como ministros para suministrar el poder sanador y se vean sanidad y milagros y seamos eficaces al 100%. ¿Nos quedó claro? ¿Sí nos quedó claro? Muy bien, si hay oportunidad, le haga sus preguntas. Oiga, pastor, pero ¿qué hago en este caso? ¿Qué hago en este caso?
¿Cómo puedo hacerle con personas así, así? Bueno, primero es la predicación de la palabra. El reino y a Jesús tenemos que predicar. Y segundo, ministrar sanidad y milagros. ¿Ok? Perfecto, pues póngase pie, démosle gracias al Señor. Aquí concluimos el seminario de sanidad y milagros. Toda la cuestión práctica la vamos a estar viendo todos los sábados, cada 3 sábados que vayamos a las calles a ministrar a los enfermos. Vamos a grabar de aquí en adelante videos, vamos a tratar de grabar videos caseros ahí a través de celular para utilizar los diferentes métodos de cómo ministramos a los enfermos, y las personas que nos ven por internet también vean que este curso no nada más fue teórico, sino también es práctico, ¿ok? Estamos entendiendo, aún por celular podemos, aún por teléfono, en otra ciudad, inclusive otro país, podemos suministrar el poder sanador del Espíritu Santo. No hay distancias, no hay tiempo para el Espíritu de Dios, ¿ok? ¿Entiende? Ok, Padre, te damos gracias. Fíjese, ahorita se me vino a la mente lo maravilloso que es. Si usted cree que hablo con una persona de España, cuando yo hablo por celular aquí y la persona está en España, transcurren unos segundos en lo que llega la señal en lo que yo les hablo. ¿Sí sabía? ¿Sí sabía o no? Fíjese, si ministro a alguien por un celular, en cámara y todo, yo le estoy hablando unos segundos antes, pero cuando le está llegando la imagen o el audio, perdón, a la persona ya, está recibiendo el milagro cuando está el audio llegándole ya unos segundos después. Y el poder sanador del Espíritu Santo, ¿cómo se traslada, no? Cómo la unción del Espíritu Santo también está allá, más bien, la unción está con la persona allá, pero cómo se traslada el acto de fe de hablarle a la enfermedad o decirle a la enfermedad, haz un acto de fe para que recibas un milagro, y cómo se traslada en el tiempo, porque hay un espacio de unos segundos, ¿no? Es maravilloso cómo podemos ver eso en este tiempo. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por tu fidelidad y tu palabra, Señor. Gracias por habernos instruido a través de este seminario. Gracias por habernos mostrado tu verdad. Queremos fluir y contribuir contigo, Espíritu Santo. Señor Jesús, yo quiero hacer tus obras aún mayores. Usa mi vida, Señor, para aún ver milagros aún más extraordinarios. Señor, para que pongas órganos donde no los hay. Si alguien tiene un dedo corto o le cortaron un dedo, comience a salir y a crecer ese dedo, o un pie corto, comience a salir ese pie en el nombre de Jesús, para que muertos sean resucitados a través de mano de tu servidor, y cada persona que estamos aquí y de cada persona que nos va a ver por internet, o que cada persona en un futuro vaya a tomar este seminario Sanidad y Milagros, Señor. Que tú puedas usar sus vidas, Señor, es mi máximo anhelo, y que tú puedas usarlos a ellos como instrumentos de tu gloria, Señor, como instrumentos de tu poder, para que la gente pueda llegarle la luz del evangelio del reino de Dios a cada persona que está en tinieblas, para que a través de ese poder ellos puedan creer en Jesús a través de las señales, Señor. En el nombre de Jesús, mi máximo anhelo es que cada persona que nos ve a través de estos medios, tú lo usas, Señor, a ellos, tú lo uses. No quiero nada más que me uses a mí, quiero que también los uses a ellos, y que todo lo que tú me has dado a mí, yo, Señor, no he sido negligente, sino que se los he retransmitido a ellos, porque el máximo anhelo en mi corazón es que ellos operen en la misma plenitud, así como operó Cristo cuando anduvo sobre la tierra. Y yo quiero operar en la misma plenitud, así como cuando Cristo, mi Señor, anduvo sobre la tierra, y que ellos también puedan operar en la misma plenitud, Señor, y que tú los uses, Espíritu Santo. Milagros, señales y maravillas se verán. Y dice Hechos 6:7, y la palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en la iglesia Fe y Poder Guadalajara, y muchos de los sacerdotes obedecen a la fe. Y dice el versículo 8, dice, y Sergio, tú di tu nombre ahí donde estás, y Sergio, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales y milagros entre el pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Dios te bendice, hermano. Dios te bendice, persona. Recibe a Cristo en tu corazón. Y recuerda, nos vemos el próximo viernes con otro tema diferente. Y el domingo igual a las 12 del mediodía estamos aquí para servirte. Escucha la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cristo te ama y nosotros también. Sé bendecido en el nombre de Jesús.